Josete y soy el técnico de Cruz Roja Juventud de la zona este de Madrid. O sea, antes de entrar en este proyecto no son chavales que vengan y se apunten porque vayan mal en el colegio, sino que por lo general suelen tener otro tipo de problemas añadidos o de dificultades sociales. Antes de que puedan aprobar o que puedan plantearse sacar buenas notas y tal, tienen que tener cubiertas unas necesidades básicas como puedan ser necesidades afectivas, necesidades para su propio desarrollo personal y luego ya en base a eso, cuando vamos consiguiendo sus avances, es cuando ya nos planteamos de verdad que suban las notas. O sea, es la consecuencia de todo lo que trabajamos, vaya esa parte. Mogollón de chavales y chavalas, por las circunstancias que puedan tener en casa, que pueden ser de 1000 tipos, tienen una autoestima bajísima, que no pueden llegar, en realidad no se ven, no pueden aspirar a sacar buenas notas, por ejemplo, porque no se ven sacando buenas notas, no se ven sacando más de un 5 en un examen, entonces no lo hacen, porque no lo ven. Aparte de solucionar los problemas que vienen hoy, de evitar que sean problemas más grandes a largo plazo, y al final es una forma de invertir en el futuro de los chavales, en su día a día, y al final es una forma de contribuir a nuestra sociedad de cara a un futuro. Hice algo, lo conseguí. Es un trabajo muy lento, muy desesperante a veces, pero luego a largo plazo dices, vale, no pasa nada, todo el esfuerzo que hice está aquí, se ve ahora, ¿sabes?